Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 3. Vamos a leer 2 versículos. Lucas, capítulo 3. Y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Te pido que unjas tu palabra y que puedas usar mi boca como tu boca. Que todo lo que se diga en este altar es lo que tú quieres decir. Yo te pido, Señor, que la unción de Dios esté en esta palabra, que dé su fruto. Dame oídos para oír, danos oídos y corazón entendido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Tenemos allí el libro de Lucas? Cuando lo tengamos, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 21 y 22, que dice así. Está en pantalla, lo compartimos. Lucas 3, 21 y 22 dice: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Jesús, estando en la tierra, vivió una vida extraordinaria. Diga conmigo, una vida extraordinaria. Para que usted tenga una idea, quiero contarle qué significa la palabra extraordinario. La palabra extraordinario significa fuera de lo común, fuera de lo habitual, mejor que lo normal. Jesús tuvo una vida fuera de lo común, fuera de lo habitual. Su vida no fue como otra vida. Fue una vida extraordinaria, fue una vida mejor que lo normal. Ahora, la palabra extraordinaria también se utiliza para describir, escuche esto, algo increíble, algo excepcional, que va más allá de lo ordinario. La vida de Jesús fue algo increíble, fue algo excepcional, que va más allá de lo ordinario. Y lo extraordinario, para decirlo así, puede manifestarse de diferentes maneras en nuestra vida, o en la vida de Jesús se manifestó de diferentes maneras. Por ejemplo, se manifiesta lo extraordinario, se manifiestan logros sobresalientes, se manifiesta no solo en logros sobresalientes, mirá lo que alcanzó, sino también se manifiesta en habilidades fascinantes, en experiencias fuera de lo común que enriquecen la vida de una persona. Jesús vivió una vida extraordinaria, fuera de lo común. Ahora, lo maravilloso de esto son 2 cosas. La primera es que Jesús vino a esta tierra y dice la palabra que Él adoptó la forma de hombre. O sea, la Biblia dice que siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se limitó a sí mismo, tomando la forma de hombre. Eso significa que aunque Jesús era Dios, Él eligió vivir por los años que estuvo en la tierra dentro de las limitaciones de un hombre. Por eso tuvo sed, tuvo hambre, lloró, pasó frío, fue tentado, porque Él vivió dentro de las limitaciones humanas. ¿Me está siguiendo hasta acá? Y Él tomó nuestra naturaleza humana para poder redimirnos, para poder pagar en la cruz del Calvario el precio de nuestros pecados. Pero tomó la naturaleza humana no solamente para morir por nuestros pecados, sino también para dejarnos ejemplo de cómo un hombre o una mujer común puede vivir una vida extraordinaria.
porque Él, siendo una persona común y corriente, adoptando la forma humana, viviendo en un hogar humilde, teniendo un oficio de carpintero, Él vivió una vida extraordinaria y nos dejó ejemplo. ¿Por qué? Para que nosotros también podamos vivir vidas extraordinarias. Él tomó la forma humana no solo para morir por nuestros pecados, sino para enseñarnos, dejarnos el ejemplo de cómo vivir una vida con Dios, una relación con Dios, de cómo tener resultados en esta vida. Para eso, Él también tomó la forma humana. Y eso es lo primero que yo tengo que saber. Él no vivió en la tierra como Dios. Algunos dicen, Jesús hacía los milagros que hacía porque era Dios. No. Él los hacía porque Él vivía bajo la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, cuando predica en la casa de Cornelio, él dice cómo el Espíritu Santo, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. No lo hizo como Dios, lo hizo como un hombre ungido. No sé si me está siguiendo. Ahora, lo segundo maravilloso es que no toda la vida de Jesús fue así. Él llevó una vida común y corriente. Él era carpintero, él tuvo el oficio de su papá, porque era la costumbre de aquella época, que si el papá era carpintero, el hijo era carpintero. Muchos creen que por ser el primogénito, José murió, por eso la Biblia no habla más de él, y él se tuvo que hacer cargo del hogar. Él tuvo que enfrentar el hogar, las condiciones del hogar como hermano mayor, tuvo que salir adelante. Y él 30 años vive una vida intachable. Él durante 30 años vive una vida ejemplar, pero vive una vida común y corriente. Pero algo sucede en los últimos 3 años de su vida, que se desata su ministerio y empieza a vivir cosas extraordinarias. ¿Y qué es lo que sucede? Que ese Espíritu Santo que estaba en él, que lo acompañaba a él, dice el texto que leímos, vino sobre él y reposó. Diga conmigo, el Espíritu reposó. Bien, ahora me lo dice convencido, el Espíritu reposó. Me tiene que prestar atención por lo que voy a hablar hoy, es muy importante. El Espíritu reposó sobre Jesús y vivió vidas extraordinarias. Ahora, la noche que Él va a ser crucificado, en la noche anterior, Él cena con sus discípulos y Él está hablando con los discípulos. Y Él les empieza a decir algo. Él les está hablando de su vida y quizás le está diciendo, ¿vieron los milagros que hice? ¿Vieron cuando resucité los muertos? ¿Vieron cuando multipliqué los panes y los peces? ¿Vieron cómo se sanaban los enfermos? ¿Vieron todo eso? Les dijo, pues yo les doy una promesa. Las mismas cosas que yo hice ustedes van a hacer, y cosas mayores que estas harán, porque yo voy al Padre. Jesús le está diciendo a los discípulos, las cosas que yo hice, ustedes van a hacer, y van a hacer cosas mayores. Decirle al que está a tu lado, cosas mayores. Escuche esto, cosas mayores. Yo tengo que entender esto, cosas mayores. Me encanta esto. Juan 14, estoy buscando el pasaje por aquí, el versículo para dárselo. Juan 14, bueno, no sé si lo tengo por aquí, pero Juan 14 dice esto, las mismas cosas que yo hice y aún mayores, porque yo voy al Padre, dice Jesús. Ahora escuche esto, ¿me está siguiendo hasta acá? Bien, escuche, esa noche Jesús les dice, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a enviar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo esté con ustedes y esté en ustedes. O sea, cuando una persona acepta a Jesús hoy en su corazón, el Espíritu Santo viene a vivir a nuestro corazón. Él está con nosotros, ¿sí o no? ¿Se entiende eso? Pero Él está en nosotros, en el corazón.
pero también está con nosotros. La Biblia dice que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está Él. O sea, hoy vemos los milagros que vemos por una sola razón, porque Jesús está con nosotros, porque el Espíritu Santo está con nosotros para glorificar al Hijo. Por eso suceden los milagros. Cuando tú vas a tu secreto, la Biblia dice: mas tú cuando ores, cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que está en el secreto. Él está con nosotros en el secreto. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, camina a nuestro lado. Pero Jesús dijo algo: cosas mayores que yo van a hacer, porque yo voy al Padre. Y cuando Jesús resucita, sopla sobre los discípulos y reciben el Espíritu Santo en ellos. Lo reciben con ellos. Pero Jesús da una orden y le dice a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, el cual yo enviaré. Quiero que me esté siguiendo. Jesús le está diciendo: yo voy al Padre, yo voy allá. No se muevan de Jerusalén, porque yo voy a enviar al Espíritu Santo sobre ustedes. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque con el Espíritu Santo sobre ustedes será derramado poder. Los discípulos hasta ese momento llevaban una vida común, ordinaria. Habían experimentado a Dios, obviamente. Habían visto milagros, habían sentido su presencia, caminado con Él. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, sucedió algo, sucedió un cambio. Y el cambio fue tan grande que Hechos capítulo 4, versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres del vulgo y sin letras, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Escuche esto: cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro, sobre Juan, sobre los discípulos, algo pasó en ellos. Y me gusta una versión más actual que dice: cuando vieron la seguridad con que se expresaban Pedro y Juan, escuche, que eran hombres sin cultura y sin instrucción, no salían de su asombro. La gente los veía y no salía del asombro, porque decía: esta es gente común y corriente, esto no estudiaron en ningún lado, esto no tienen una instrucción, pero hablan como si supieran todo. Algo extraordinario estaba sucediendo con ellos. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos, los paralíticos eran levantados. En la iglesia no había ningún necesitado, porque algo extraordinario estaba sucediendo en la iglesia de esos tiempos. ¿Qué era lo extraordinario? ¿Qué era lo extraordinario? Que el Espíritu Santo había venido sobre ellos. La unción es eso. El Espíritu Santo sobre tu vida es la unción. Tú puedes tener al Espíritu, puedes caminar con el Espíritu, pero lo que Dios quiere hacer es derramar el Espíritu y ungirte para este tiempo. Cuando la unción viene, tu vida se vuelve extraordinaria. Cuando la unción viene, tu vida se vuelve extraordinaria. Cuando la unción vino sobre Jesús en el bautismo, su vida se volvió extraordinaria. Cuando la unción vino sobre Pedro, la unción lo volvió un hombre extraordinario. Cuando la unción vino sobre el apóstol Pablo, él perseguía a la iglesia, la asolaba, pero algo sucedió. Y dice la Biblia que la gente se maravillaba, porque el que antes perseguía la fe, ahora la defendía. Algo extraordinario estaba pasando con él. Cuando Pedro se para en el discurso, en el libro de los Hechos, él dice: esto que están viendo es para ustedes, es para sus hijos y es para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Porque él dijo: esta es la promesa del profeta Joel. ¿Qué significa la promesa del profeta Joel? Que en los postreros días
derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Mi amigo, la unción. Cuando hablamos que a causa de la unción los yugos se pudren, que a causa de la unción las puertas se abren, que a causa de la unción somos transformados, somos cambiados. Cuando decimos que a causa de la unción vienen cosas mayores, la unción es el Espíritu Santo reposando sobre tu vida. A mí me emociona, espero que me esté entendiendo esto. Esa es la unción. Es el Espíritu Santo reposando en tu vida. Hace que tu vida sea extraordinaria. Hace que tu vida sea distinta. Hace que pasen cosas que no pasarían de otra manera. Hace que se abran puertas que de otra manera no se abrirían. Hace que sucedan cosas que de otra manera no pasarían. Es la unción. La unción es el Espíritu Santo reposando sobre nuestras vidas. Es cuando Él viene sobre nosotros y reposa. Ahora escúcheme bien. Una cosa es que Él venga sobre nuestras vidas. Eso nos unge. Pero yo necesito no solo que venga y me unja. Yo necesito que repose para que la unción permanezca en mí. ¿Me está escuchando? Necesito que la unción permanezca en mí. Decirle que está a tu lado, necesitas que la unción permanezca en tu vida. Necesitas que la unción permanezca en tu vida. Esa es la clave de una vida extraordinaria. El diablo te dice, no, porque Jesús era Dios. No. Jesús vivió como hombre. No, porque los apóstoles, los apóstoles eran como nosotros, tenían fallas, dudaban. Uno tuvo que tocar la mano y el costado porque no creía que Jesús era resucitado. Pero vivieron vidas extraordinarias. Pedro lo negó, pero después estaba predicando y su sombra sanaba. Eran hombres como nosotros, pero tenían la unción. Cuando la unción vino, hizo que se quedara sobre ellos. Y yo quiero hablarte hoy de esto, del camino de una vida extraordinaria. La semana pasada, el jueves te dije, te dije que hay caminos, que debemos vigilar el camino. Y hay un camino para una vida extraordinaria. Y el camino de una vida extraordinaria es la unción del Espíritu Santo. El camino de una vida extraordinaria es que el Espíritu Santo repose sobre tu vida. Porque yo puedo recibir la unción en una noche. Recibirla no es tanto. El recibirla no es lo difícil es cuidarla. Es mantenerla. Porque el Espíritu Santo no va a dejar de estar conmigo. No se va a ir de mi vida, pero la unción se pierde. El aceite se gasta. No sé si me está siguiendo. Ese es el ejemplo que dejó Jesús cuando dio la parábola de las 10 vírgenes. 5 gastaron su aceite, no la renovaron. La unción necesita continuamente ser renovada. No sé si me está siguiendo. Y la unción necesita que repose sobre nosotros. Y en el pasaje que leí, Jesús nos deja cuatro aspectos para que la unción esté en nosotros. Es un camino, es el camino de la unción, para que la unción venga sobre mi vida y se quede como sobre mi vida. Hay al menos 4 cosas que yo tengo que tener en cuenta. Cuando la unción viene, cuando la unción se queda en mi vida. Número 1, quiero que lo tenga presente esto. La unción viene por la obediencia. Hechos capítulo 5 dice que Dios le da el Espíritu Santo a los que obedecen. Ayúdeme a decirle a que está a tu lado, obediencia. ¿Qué es eso, pastor? Obediencia a la palabra. Si yo quiero que el Espíritu Santo repose en mi vida, cada reunión, lo sienta o no lo sienta, aquí cae la unción. Porque la Biblia dice que donde están los hermanos juntos y en armonía, allí Dios envía bendición y vida eterna. Y es como el buen óleo que desciende desde la cabeza de Aarón hasta el borde de las vestiduras. Si hay gente sanada es porque el Espíritu Santo está siendo derramado. Y si el Espíritu Santo está siendo derramado, está sobre tu vida, lo sientas o no lo sientas. ¿Cómo hago para que Él permanezca? Necesito ser obediente. ¿Qué significa esto? La Biblia habla de no contristar al Espíritu Santo.
Cuando yo practico un pecado, algo que yo sé que a Dios no le agrada, no te estoy hablando de un error, te estoy hablando de la práctica de un pecado, de repetir el mismo pecado, de caer una y otra vez. Eso entristece al Espíritu Santo y eso hace que el Espíritu Santo no pueda morar continuamente en mi vida. Por eso yo vengo a un culto, recibo, me voy ungido, lleno, pero a la semana o al mes necesito que Dios me vuelva a ungir porque no supe cuidar lo que recibí, contristé al Espíritu Santo, lo apagué en mi vida. Yo quiero que entiendas esta realidad. No se trata de un pecado, no. Cuando yo vengo a la iglesia aquí, adoro, Dios me unge, pero vuelvo a mi casa y mañana digo barbaridades o insulto o tengo un vocabulario que no cambio, yo estoy contristando al Espíritu Santo y la unción que hoy derramó hoy la estoy perdiendo mañana. No sé si me está siguiendo. Y eso te priva de vivir vidas extraordinarias. Yo no estoy hablando del error que todos cometemos. Jesús la última noche le lavó los pies a sus discípulos porque dijo: el que anda en este mundo necesita ser limpiado todos los días. Nosotros pecamos, nos equivocamos, pero cuando pecamos tenemos un abogado. Ir directo a Él: Señor, perdóname, me equivoqué y no voy a perder nada. Pero cuando yo dejo que un pecado se me pegue en mi vida y yo lo practico a sabiendas, y aunque sé que a Dios no le agrada, no me determino a dejarlo. Yo te estoy diciendo, estás apagando, estás contristando al Espíritu Santo y te estás perdiendo de vivir una vida extraordinaria. Jesús, cuando va al bautismo, Juan le dice: vos venía que yo te bautice y yo tengo que ser bautizado por vos. Y Jesús le dice: no, porque conviene que completemos toda obediencia. Obediencia es lo que trae al Espíritu Santo. ¿Qué más trae al Espíritu Santo sobre mi vida? La oración. Disponerme a una vida de oración. Si usted lee el texto, dice que Jesús oraba y los cielos se abrieron. Él estaba orando allí y nos deja ejemplo. Una vida de oración. No te hablo de orar las 24 horas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una vida ordenada de oración, de todos los días, tener un tiempo con Dios, orarle a Él, pedirle. Eso es lo que mueve la mano de Dios. Una vida de oración. Es la oración, porque Dios le da el Espíritu Santo a los que se lo piden. La Biblia dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios nos dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Yo necesito una vida de oración. Fíjese que en la Biblia jamás dice que nosotros tenemos que orar. Jamás dice que tenemos que orar. La Biblia simplemente nos enseña cómo orar. Porque se entiende que necesitamos orar. Una vida de oración. Ahora, no solamente una vida de oración. Escuche lo que le voy a contar. Dice que cuando Jesús se bautizó, los cielos se abrieron y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Si quieres la unción, tienes que entender que es por gracia y favor de Dios. La unción es para todos. Dios no te unge porque lo merezcamos. Dios no me unge porque lo merezca. Dios me unge porque Él pagó el precio por la unción. ¿Y por qué le digo esto? Porque el enemigo, sabes que viene y te dice: a vos Dios te va a ungir que hiciste esto o hiciste lo otro. A vos Dios te va a ungir que dijiste esto o lo otro. A vos Dios te va a ungir que venís de tal lado. A vos Dios te va a ungir que esto, que lo otro y que aquello. Y la realidad es que el diablo tiene razón. No te mereces la unción. Pero quiero darte una noticia: yo tampoco me la merezco. Pero vos y yo somos más que vencedores. Porque uno venció en la cruz del Calvario y nos dio la victoria a nosotros. No es merecimiento, es gracia de Dios. Dios te eligió, por eso estás aquí. Porque Dios te eligió para ser un ungido, una ungida. Dios te eligió para vivir vidas extraordinarias. Dios te eligió para vivir vidas distintas. Dios va a derramar la unción sobre tu vida, no porque te lo merezcas,
sino porque Él dijo: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Todo el que lo quiera, todo el que lo pide, ese va a tener la unción. ¿Me estás siguiendo? Yo quiero que entiendas, eres un ungido. Decirle al que está a tu lado: eres un ungido. Dios te ungió, Dios te eligió para llevar la unción. Y el diablo te va a decir: pero sos un pecador. Sí, pero limpio por la sangre de Cristo, para llevar la unción. Me falta un segundito. ¿Sobre quién más reposa el Espíritu? Escuchen: sobre los que le sirven. Jesús se paró y dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está conmigo, dentro mío. O dijo: está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para. La unción viene sobre los que sirven a Dios, porque la unción es para servirle. La unción no es para que tengas una experiencia. La unción no es para que te hagas un nombre. Hay gente que quiere la unción porque quiere una experiencia. Hay gente que quiere la unción porque quiere volverse famoso, quiere sentirse usado, quiere que le digan: ay, cómo te usó el Señor, qué bien que predicaste, cómo oraste. La unción no es para eso. La unción es para servir a Dios y servir a los hombres. La unción es para ir por los cautivos. La unción es para predicarle a los afligidos. La unción es para llevar esperanza. La unción es para llevar vida. La unción es para deshacer las obras del diablo. Para eso es la unción. Dios no va a ungirte. Dios no va a ungirte para que estés sentado en una banca. Dios te va a ungir para que lo sirvas. La semana pasada vino un joven por primera vez allí en la reunión y dio testimonio de lo que Dios hacía. Y este sábado estaba en la limpieza aquí. Yo no le dije nada, pero lo vi y digo: la unción va a venir sobre esto. Porque hay gente que para servir espera que le des un título, espera que le des un cargo. Mi amigo, la unción viene sobre los que sirven. Los que estamos aquí no empezamos en un púlpito, empezamos limpiando un baño. Pero si sobre poco eres fiel, sobre mucho Dios te va a poner. La unción es para el que ora, para el que le habla a otro. La unción es que esta semana levantes el teléfono, mandes un mensaje. Para eso es la unción. Para eso son los ungidos. Y usted me dice: pero esto en Jesús. No, esto es en todo. Porque en Pedro fue lo mismo. Dios le dijo a 500. Jesús le dijo a 500: no se vayan de Jerusalén. No se vayan, que va a venir el Espíritu Santo. No se vayan, que va a venir el Espíritu Santo. Pero en Jerusalén, en el aposento alto, no había 500. Había 120. Sobre los 120 que obedecieron, vino el Espíritu Santo. ¿Y sabes sobre quiénes vino el Espíritu Santo? Sobre los que oraban. Esos 120 perseveraban unánimes en oración, en ruego. Ellos perseveraban. ¿Sabe sobre quiénes vino? Sobre los que aceptaron la gracia de Dios. El apóstol Pedro, 53 días atrás, estaba negando a Jesús, estaba maldiciendo, pero 53 días después estaba parado delante de una multitud, predicando al Dios vivo, no porque merecía la unción, sino porque él sabía que la gracia de Dios estaba sobre él. En el Antiguo Testamento la unción venía sobre gente elegida. Elegía a Elías, elegía a David, elegía a Moisés, elegía gente apartada. Dios los elegía. Pero en el Nuevo Testamento Pedro dice: esta promesa es para ustedes, es para los hijos, es para los que Dios llame. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hoy no hay elegidos, hoy hay gente que elige a Dios. Hoy hay gente que dice: yo quiero una vida extraordinaria, yo quiero una vida ungida. Esa es la gente que tiene la unción.